Llega a la sala La casa en el árbol, una película española que apuesta por un cine de terror que se acerca mucho al género slasher, ¿no? Este género de persecuciones y matanzas, de supervivencia en el que van cayendo los personajes uno a uno y en el que sobre todo pues se destaca por un estilo gore muy sangriento. Un género que fue iniciado, por ejemplo, con La matanza de Texas, ¿no? O Viernes 13, que fueron las que iniciaron este estilo, ¿no? Sobre todo el que resalta en esta película. Y la película pues la dirige Luis Calderón y la protagoniza Sandra Escasela, que fue la actriz que hizo una de las películas más interesantes en el género de terror, como fue Verónica, ¿no? De Paco Plaza. Y aquí la actriz pues repite un personaje que no para de pasar penurias y desgracias, un personaje que se está prácticamente arrastrando toda la película porque es herida, ¿no? Físicamente, y la película es prácticamente una supervivencia entre un enmascarado que no se sabe mucho, ¿no? Lo más interesante de la película quizás sea esta falta de información, que lo único que sabemos es el fallecimiento del novio de la protagonista, pero no se sabe mucho más sobre el misterioso asesino que ella dice que ha sido el causante de estos sucesos, ¿no? Eso quizás sea interesante en la película, esta falta de datos que te mantienen quizás entretenido en la butaca. Esta falta de datos pues, que te mantienen entretenido y que hace que tú pues intentes hilar los pequeños datos que te da la película, ¿no? Porque te va dando pinceladas quizás a modo de flapa, que son los que aportan quizás un poco de profundidad a esta relación que tienen ella con su novio, a modo de unos flapas quizás muy distintos a lo que es la propia película en sí, ¿no? Porque la película es, creo que a tiempo real, en una noche oscura en la que prácticamente no se ve nada, pero que estos momentos, estos flashbacks que son los que aportan la información, pues son un poquito más luminosos y tienen ciertas pinceladas de información. Lo mejor de la película quizás sea su atmósfera, de hecho el primer plano, que yo creo que es lo más potente, ¿no? Que es desde dentro de un nicho de una tumba, ¿no? Eso quizás agobia al espectador y creo que lo consigue, ¿no? Creo que meterte esa atmósfera, empezar así con ese plano, pues es muy interesante, ¿no? Y creo que la película pues sigue mucho jugando con este suspense, ¿no? Con esta sensación de vulnerabilidad. Y es una película contrarreloj en la que la protagonista pues tiene un plan, pero no se describe mucho el plan, porque la película pues pasa totalmente a ser un slasher de supervivencia, porque son muy pocos personajes en realidad. Solamente está, digamos, el personaje protagonista y el villano enmascarado. Los demás son secundarios, pero el eje central de la película pues son estos dos, ¿no? Persiguiéndose unos a otros, porque al principio ella es la que tiene el plan para vengar la muerte de su novio, pero él toma relevo y eso hace que sea una película de supervivencia. Eso cambia un poquito el registro de la película. Y lo más interesante pues es que no es una película de terror, sobre todo si la ves hasta el final, porque creo que te hace un giro interesante al final que intenta justificar el porqué de estos sucesos, el porqué de esta persecución que es casi mental. Es una película muy psicológica en ese aspecto. Obviamente no es por hacer spoiler, pero creo que el final pues es el giro que justifica todo lo que ha pasado anterior, ¿no? En la película. Es una descripción de un lugar mental. Es muy interesante, ¿no? Pues asociar esta ubicación de una casa en el árbol que está en el aire, que es frágil, ¿no? Que es vulnerable sobre todo y aislada, ¿no? Pues esto se asemeja mucho a lo que es la mente humana, ¿no? Eso creo que es un símil muy interesante que ha conseguido hacer el director en esta película, ¿no? Es el giro final que quizá pues se pueda desmarcar mucho, ¿no? Porque es muy difícil que tú te lo veas venir. No es un giro que haya dado pinceladas, ¿no? Después cuando hace los flapas pues dice efectivamente esto era así, ¿no? Pero es un giro que no te lo ves venir, que no suele estar mucho en las películas de género de terror, ¿no? Eso quizás sí sea interesante, este giro un poco más humano y psicológico, y que sobre todo pues te cambia lo que has visto anterior en la película, porque has visto una película de supervivencia puramente física, ¿no? Sangrienta y violenta, pero es al final cuando se descubre que toda tiene una interpretación un poquito más compleja, ¿no? De lo que se ha podido ver en pantalla. Eso es lo más interesante de la película. También destacar mucho la fotografía, porque con la falta de luz pues juega muy bien con estas sombras, ¿no? Con esta silueta del villano, una paleta de colores muy apagados que viene muy bien acorde a esta película, y sobre todo el uso del sonido, ¿no? Y de la música, que son muy típicas también del género, pero que creo que aportan también cosas muy interesantes, ¿no? Y también por la actriz principal, porque creo que hace un gran papel, porque es un personaje que sufre mucho a lo largo de la película, pues le pasa absolutamente de todo, ¿no? Y creo que la actriz sabe llevarlo muy bien. También un personaje quizá muy parecido a lo que ella hizo también, por ejemplo, en la Verónica, ¿no? Que es la que le dio a conocer, y que aquí pues repite un poco esta heroína casi invencible, ¿no? Que sobrevive a todo lo que le hace el villano, que son daños muy físicos, ¿no? Pero que ella consigue pues sobreponerse. También está muy cuidada en los efectos de maquillaje, sobre todo en la sangre, ¿no? En estas heridas. Por eso que digo que es una película muy interesante en el aspecto técnico, sobre todo. Está muy bien cuidada, eso se nota mucho, que han querido hacerla con cariño, ¿no? Y es una película que con el giro final pues engloba y sube un poquito la nota de la película, ¿no? Si es verdad que si no hubiese tenido ese giro, pues hubiese sido una película de slasher que quizás se parece mucho a
otras, pero que creo que este giro pues es un poco valiente y creo que eso no suele ocurrir mucho en las películas de terror, ¿no? Suelen ser un poquito más cuadriculadas y que creo que gracias a este giro pues le da un sello distintivo a esta película.